pues en el capítulo de hoy tenemos a una buena amiga y a una mujer que a mí me parece, vamos, una absoluta referencia en la parte de gestión empresarial, en la parte de también de, que vamos a hablar de ello, de la, vamos a decir, ¿por qué no?, creación de marcas y la escalabilidad de marcas, de proyectos, de empresas. Hay mucho que hablar. Le doy la bienvenida a este podcast a Patti Cabal. Patti, ¿qué tal estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien, bien hallada. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Patti, lo primero es darte las gracias por este ratito, por estar aquí conmigo, con nosotros y con toda la gente que nos escucha, que son muchos ya. Y quería preguntarte, bueno, antes de nada, presentarte. Eres la fundadora de la consultoría Growing Together Consulting y, bueno, Ujú. ahora hablaremos también de toda tu trayectoria, de dónde vienes, qué has hecho, pero si tuvieras que resumir en una frase qué hacéis en Growing Together, exactamente, ¿qué sería? Wow, es complicado porque claro, cada caso es algo distinto, ¿no? Yo tengo una amiga que siempre me dice que yo soy como el chicote de las empresas, ¿sabes? O sea, es entrar, analizar y buscar, pues eso, puntos de mejora y empezar a trabajar en mejorar. Hay veces que ese mejorar es buscar un modelo escalable que les ayude a crecer. Hay veces que es arreglar un poco cuál es la propuesta que tienen porque, pues, de alguna manera no acaba de funcionar. Otras que incluso es al contrario, ¿no? Hacerse pequeñito para arreglar, digamos, el modelo y luego volver a crecer. Un poco de todo, pero básicamente es, digamos, retocar o modificar según qué modelos de negocio o qué circunstancias, según las circunstancias por las que esté pasando la empresa, para permitirle, bueno, pues seguir adelante y sobre todo, pues eso, ir buscando ya no tanto crecimientos, pero sí sostenibilidad en el modelo. Digamos que entráis como si fuera un cirujano, ¿no? Ahí poco a poco mirando a ver los fallos, puntos Exacto. de mejora y un poco con esa visión, sobre todo a largo plazo de lo que es la empresa y el proyecto. Exacto, exacto, es esto. O sea, de hecho, lo primero que hacemos es un análisis, yo llamo 360, porque es todo, es desde los equipos que tienes, los departamentos, las funciones, los perfiles, bueno, intentando detectar qué es lo que está fallando, ¿no? En ese momento, o qué es lo que es mejorable, o cuáles son las necesidades, porque, bueno, hay veces que los proyectos en principio a priori van bien, tienen, bueno, pues un determinado volumen de beneficio y tal, pero que al final los fundadores pues lo que quieren es bueno, pues ver cómo pueden mejorar, porque ellos te dicen hasta aquí he llegado yo solo, a partir de aquí ayúdame, ¿cómo puedo seguir mejorando esto? ¿Cómo puedo pues eso, hacerlo escalable y tal? Y lo que necesitamos muchas veces es marcar prioridades en cuanto a necesidades, en cuanto a perfiles, departamentos que necesitan o acciones que necesitan hacer. Entonces, bueno, cada caso es un mundo y requiere, pues eso, sobre todo de ese primer análisis para entender. Es como cuando vas al médico, ¿no? Y dices, mira, yo estoy mal, pero quiero que me cuide, que me cures, ¿no? Y dices, ya, pero antes necesito entender qué es lo que te pasa, ¿no? Pero Ujú. tú me vas a curar, porque yo esto lo digo muchas veces, ¿no? Y sobre todo con según qué publicidades que vas viendo de te voy a salvar la empresa, voy a hacer que Buah. multipliques por no sé cuánto tu Hablaremos facturación. luego de eso. Tengo algo preparado también de esa pregunta, sí, sí. Claro, es que es tremendo, ¿no? Y dices, oye, pero ¿cómo pueden hacer estas promesas si no saben qué les pasa? ¿Sabes? O sea, lo primero es entender qué pasa a tu empresa y a lo mejor sí te puedo ayudar o a lo mejor te digo, no, mira, si seguimos así o si sigues de esta manera o si tu modelo tiene que ser así, tal, pues igual no te puedo ayudar, ¿sabes? Porque no veo la manera de, sin modificar determinadas cosas, mejorarlo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es eso, es analizar y como tú dices, entrar como un cirujano a tocar los puntos que haya que tocar. De hecho, yo creo que muchas veces hay empresas que no tienen y proyectos que no tienen solución. Es decir, que puede llegar Patti Cabal con todo su equipo y ser muy buenos y ponerlo todo, como digo yo, patas arriba para mejorar, pero es que igual el proyecto no es viable o no sale o determináis y decís, oye, macho, es que esto que tienes aquí no hay cirujano que lo salve. Que eso podría pasar también. Por eso esas promesas vacías que yo también veo por ahí y que me llegan Mm, todos los meses de, oye, ¿quieres aumentar tu facturación por 8, por 10, por 20.000? mm, Digo, escucha, mm. primero tendrás que saber un poco lo que pasa, lo que necesito, cómo estoy y cuáles son mis necesidades y objetivos, que a veces... Exacto. De hecho,
Nosotros llevamos y hemos tenido también proyectos en los que el modelo actual que tenían de negocio no era viable, o sea, estaba agonizando, como les decía yo, no digo esto es una agonía, entonces al final cuando una empresa ves que está agonizando puede ser cuestión de un año o cuestión de dos, es decir, hay veces que no es en plan el mes que viene ya no vas a tener para pagar nóminas, ¿no? Pero sí que ves que hay una tendencia que como no la reviertas y la única manera de revertirla es cambiando el modelo y cambiar el modelo pues exige un sobreesfuerzo, exige normalmente una serie de inversiones y es un todo al rojo y al final, bueno, la suerte que tenemos en esos casos es de que confíen en que lo que les estás diciendo, bueno, pues es un poco por donde hay que ir o la única salida que les ves en ese momento y que apuesten. Y sí, nos hemos encontrado con esas situaciones y ahí, pues bueno, obviamente compartes un poco responsabilidad, ¿no? Porque dices, madre mía, es que si no es por aquí, ¿no? Y lo dices claramente, ¿eh? Esta es la única vía que veo. O sea, es o vamos a por ello o no vamos. Sí. Pero si vamos tenemos que ir a por todas, ¿no? Y de momento van saliendo bien las cosas. A ti. Y yo me pongo en la piel, por ejemplo, del fundador, ¿no? De los fundadores o la fundadora de un proyecto. Ponte que tiene un equipo a cargo, una serie de personas que trabajan en la empresa, y de repente un día en la oficina aparece una chica que se llama Patty y que les va a decir lo que tienen que hacer. Tú imagínate que yo como fundador digo, oye, yo he contratado, vamos a decir, a la empresa de Patty, a Growing Together, me dice que ahora tengo que hacer esto y tal y cual y demás. ¿Cómo se lo toma el equipo? Porque claro, habrá directores o directoras financieros de recursos humanos, de administración. Es decir, ¿te has encontrado en algún momento ese freno a decir, oye, escucha, no lo queremos hacer? O ese, por así decirlo, esa reticencia, ¿no? A las mejoras o innovaciones o ideas que planteáis. ¿Eso os pasa en algún momento que al final es una lucha casi vuestra con parte del equipo o es más todo más friendly? Forma parte del proceso, si ya cuentas con ello. Es obvio que en las empresas, y más cuando llevan una serie de años funcionando de una determinada manera, con unos determinados equipos, unas metodologías ya como muy aposentadas, que entre alguien a decirte o a cuestionarte. Nosotros lo primero que hacemos es cuestionar, o sea, porque tampoco un consultor no es llegar y decir, ala, ahora esto se cambia así, lo otro andando, lo otro tal. No, todo pasa por unas etapas también de reflexión conjunta. Entonces, yo en ese sentido soy muy didáctica. Entonces, a mí lo que me gusta es trabajar con los equipos y hacer que el proyecto sea un proyecto común, que no sea un aquí llego, te digo cómo lo tienes que hacer y luego me llevo las medallas, ¿no? Al final el esfuerzo y los cambios los tienen que hacer ellos. Mi responsabilidad es saber de alguna manera formar o, bueno, pues hacerles ver que eso es que yo diga de alguna manera estoy aconsejando, estoy asesorando, es el camino por el que deben ir. No siempre estamos de acuerdo, obviamente, en el 100%, ni siempre hacen lo que yo estoy asesorando de alguna manera, ¿no? Pues porque, oye, deciden que hay determinadas barreras que no quieren pasar en ese momento o a veces no están preparados para hacer determinados cambios y eso también hay que saber gestionarlo, ¿no? Al final el acompañamiento tiene que ser como en ambos niveles, no solamente a nivel, digamos, intelectual o técnico, sino también a nivel emocional. Y esto hay que entenderlo, ¿no? Hay determinados movimientos en una empresa que a lo mejor no se pueden abordar en un momento determinado por el motivo que sea, pero tú los pones sobre la mesa y todos están de acuerdo en que hay que abordarlo, pero que ese no es el momento, pues se aplaza un poquito. Las consecuencias de ese aplazamiento van a ser X y Z, las vamos a asumir, las vamos a gestionar, ¿sabes? De alguna manera tú les vas dando esa visión y vas acompañando y al final acaban sucediendo esos cambios. Lo único que a veces, pues bueno, hay que tener un poco más de paciencia y hacerles ver cuáles van a ser esas consecuencias y cuando ellos pasan por esas consecuencias pasan más tranquilos porque saben que aquello ya les dije que había que gestionarlo, lo están gestionando, incluso a veces si eres demasiado paciente o demasiado tal, las consecuencias se van haciendo como una bola cada vez más grande y entonces cuando ellos mismos se dan cuenta y dicen a la próxima no me dejes de alguna manera tener como tanto espacio
para llegar a pensarlo, ¿no? Dime tú o sé más vehemente conmigo o sé más tal porque estoy viendo que efectivamente, ¿sabes? El haber esperado tanto de hacer un cambio, de hacer tal, cuando ves las consecuencias de ese cambio y digamos, yo qué sé, pues que te has quitado un lastre de en medio, ¿no? A lo mejor, o un problema que no te atrevías a encarar de alguna manera y al haberlo encarado es cierto que hay un proceso duro, que es el momento en el que te enfrentas a ello, pero que después, ostras, te sientes como súper liviano, las cosas funcionan de otra manera, y dices, ¿cómo no lo hice antes? ¿No? Bueno, pues porque a lo mejor, ya te digo, emocionalmente no estabas preparado, pero primero hay que prepararte y luego se aborda. A mí lo que me llama muchísimo la atención de ti, me flipa, de hecho ya nos conocemos un poco, es que me da la sensación de que tienes una capacidad para afrontar conversaciones incómodas sin ponerte nerviosa. Realmente en algún momento te pones, porque habrás pasado, y ahora lo comentaremos, por un montón de situaciones que te han llevado a conversaciones incómodas con la gente. O sea, a mí me da la sensación de que podrías ir a cualquier tipo de reunión para hablar de cualquier cosa, obviamente dentro de tu campo, pero no Ujú. te, o sea, otro tendría una presión, joder, un miedo, un síndrome, yo qué sé, del impostor, o el miedo de decir, oye, a ver qué me pasa, a ver qué, pero a mí me da, joder, me da mucha seguridad. Es decir, cuando hablo contigo es como que, como si fueras abogada, vamos a decir, y has pasado 250.000 casos y da igual lo que te lleve. Cualquier caso que te lleve no te va a poner nerviosa. ¿Cómo se hace para afrontar las conversaciones difíciles? A mí me cuesta a día de hoy hacerlo. Bueno, al final las conversaciones difíciles lo que esconden detrás son negociaciones donde hay que ser como muy transparentes y muy claros en cuál es mi objetivo, cuál es el tuyo, dónde está el punto medio de beneficio para los dos, porque en cualquier negociación, si una parte es la única que sale ganando, aquello no va a ser sostenible de ninguna manera, ni se va a cerrar. Por lo tanto, es empatizar un poco con cada una de las partes y entender dónde está ese punto de equilibrio, dónde vas a tener que ceder tú, dónde voy a tener que ceder yo y dónde nos vamos a encontrar, ¿no? De hecho, ya me ha tocado en varias, bueno, por lo menos últimamente en 2 ocasiones lidiar con disoluciones de empresas, con socios que igual eran familia o que habían sido amigos de toda la vida y que de repente, pues bueno, cuando las cosas no van como tienen que ir, pues empiezan a surgir unas redencillas y unas historias que o bien tienes a alguien que sea un poquito más objetivo en medio, ¿sabes? Que vaya haciendo ver a cada parte del cuidado, pero aquí te estás pasando o déjale aquí también su espacio, su tal. Y es la única manera de conseguir que el fin y el objetivo, porque de ambas partes en esos casos, por ejemplo, el objetivo es llegar a un acuerdo y que aquello acabe, porque al final estos procesos son procesos muy desgastantes para ellos, ¿no? Pues el objetivo es el mismo, todos vais a tener que ceder y en alguna parte también pues vais a ganar, digamos, como vuestra parte, pero lo importante es que el proceso no os desgaste demasiado, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, una figura como la mía ayuda mucho porque al final no estoy ni de una parte ni de otra, ¿no? Claro. Mi cliente son las dos partes, por decirlo de alguna manera, y saben que yo no tengo más interés por uno o por otro, ¿no? O en momentos, por ejemplo, en los que hay que desvincular a alguien, una empresa pues que lleva bastante tiempo, esto suele ser un golpe emocional bastante heavy para lo que son fundadores y obviamente para la persona que en aquel momento pues hay que desvincularla porque no está en el proyecto, ¿no? Pero esto no dejan de ser conversaciones con ambas partes, entendiendo que al final lo mejor que estás haciendo por esa persona es desvincularla cuanto antes porque le estás dando la posibilidad de que busque otro proyecto, de que crezca en otro proyecto, porque en ese, por lo que sea, no va a poder seguir creciendo. Entonces, cuanto más tiempo la mantengas o le mantengas en esa situación, peor se lo estás poniendo, porque cada vez se lo vas a poner como más difícil, ¿no? Y entonces ahí sí que es hablar pues del porqué, de las fortalezas que tienen cada uno, de cuáles son sus debilidades, incluso en muchas ocasiones orientarlos, ¿no? Hacia esa nueva búsqueda. Mira, creo que te sentirías más cómodo, más cómoda en una posición que hiciera brillar un poco cuáles son tus puntos fuertes, que bajo mi punto de vista, por el tiempo que hemos trabajado juntos, pues son este y este, pero en cambio, por mucho que te guste desarrollar este otro tipo de trabajo,
pues a lo mejor no va con tu forma de ser o no va con tu forma de entender los negocios, ¿no? Y entonces, pues al final es teniendo conversaciones como muy transparentes en ese sentido, ¿no? Y sí que, bueno, en eso también apoyamos y ayudamos. En muchas ocasiones incluso no tenemos ni que ejecutarlo porque en realidad yo siempre digo un buen consultor deja ese know-how en las empresas, no se dedica digamos a resolver problemas y ala, le ponemos un lazo y ya está, ¿no? Sino que te enseño a ti como CEO, como fundador a gestionar este tipo de situaciones para que seas capaz de enfrentarlo y obviamente las primeras veces cuesta porque es un esfuerzo, porque sobre todo pues a nivel emocional hay procesos muy, muy complejos para ellos, pero cuando van entendiendo un poco, pues digamos, todo este argumentario que hay detrás o todo este, digamos, forma de afrontarlo, al final acaban ellos entendiendo, incluso viendo ya con tiempo, ostras, esto me va a llevar a este problema, es mejor que lo hable ahora, ¿sabes? Voy a dar este toque o voy a comentar esto otro, porque muchas veces también les digo, al final, cuando no hay un buen entendimiento entre un trabajador y una empresa, muchas veces porque el propio trabajador tampoco conoce cuáles son las expectativas de su posición, porque no han sido claros cuando se ha transmitido estas expectativas, ¿no? Entonces hay que ver un poco dónde está el fallo por cada una de las partes de cara, pues, o bien a arreglar ese caso en concreto o a que no vuelva a haber un caso similar o al menos el fallo no sea por las mismas, por los mismos motivos, ¿no? Porque eso es lo que a mí me hace entender también que una empresa está evolucionando y de alguna manera estamos dejando ese know-how dentro de ella, ¿no? Pati, ¿no crees que en España, en muchas, a mí me ha pasado, en bueno, la gran mayoría de empresas, todavía aún falta mucho, yo no sé cómo decirlo, ese management entre quizá humanista o también muy relacionado con la falta de comunicación? Has dicho una cosa que a mí me parece clave, que es, jolín, saber qué se espera de ti, ¿no? En tu puesto. Yo en la gran mayoría de trabajos en los que he estado y he trabajado, ahora ya no, porque ahora ya tengo mis proyectos y mis negocios y empresas, pero sí que es verdad que nunca lo he tenido muy claro. Es decir, bueno, ¿qué se espera de mí? ¿A dónde quieren que llegue? ¿Cuál es la siguiente? Yo soy deportista, entonces soy muy de objetivos, ¿no? Y de metas. Y oye, pues el siguiente puerto hay que subirlo porque luego vamos a bajar otro puerto, hay que subir otro y quedan 80 kilómetros para la meta. Bueno, pues ese tipo de cosas las tengo siempre en la cabeza. Entonces, yo creo que en España, o por lo menos en mi experiencia, queda mucho, ¿no? La parte, me parece a mí que queda mucho la parte de, primero, de comunicación desde el management hacia los, vamos a decir, hacia el equipo, los trabajadores, y también queda mucho de eso, de comunicación yo creo que de un poco de, eso sí, de management humanista, ¿no? De, oye, de más de las personas y no tanto de yo soy el jefe, te mando, tú haces, te pago y se acabó y chimpum. Totalmente, totalmente. De hecho, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos mucho son los procesos de onboarding, porque muchas veces colaboramos en lo que es la búsqueda y selección de ese talento y no es fácil encontrar según qué figuras, ¿no? Porque, claro, cuando se ponen a... Lo primero es redactar la ficha de funciones, ¿no? De, bueno, queremos un puesto que sea tal, qué es lo que queremos que haga, ¿no? Cuáles van a ser sus funciones, hasta dónde va a llegar un poco su responsabilidad y tal, porque en base a eso también marcamos cuál debería ser pues su retribución, su nivel salarial, si este salario tendría que tener un variable, ¿no? Y tal. Y una vez queda definido eso, entonces ya se hace la búsqueda del perfil. Normalmente, ya te digo, obviamente hacemos una wishlist, ¿no? Y carta de los deseos, con lo cual buscas un perfil que a veces les digo, estamos buscando una aguja en un pajar, pero bueno, vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Y una vez lo encuentras, dices, cuidado, porque aquí ha habido mucho trabajo por ambas partes, ¿vale? Ahora vamos a hacer que funcione, porque esto no es de he encontrado al Messi de turno, lo incorporo y que meta goles, sino que vamos a ver primero con quién va a trabajar, ¿no? Entonces, todo lo que es el proceso de onboarding, nosotros tenemos estipulada pues una metodología según la cual, pues oye, la primera semana, por ejemplo, esa persona tiene que conocer y tiene que tener una mini reunión con todas las personas con las que va a interactuar en su día a día, ya sea que estén por encima, que estén por debajo, o sea, hay que hacer que se rompa ese hielo y que conozca pues a fulanito, a manganito, tal, y que cada uno le explique en 20 minutos, no más, o que le dedique pues eso, un cafetín durante la primera semana, pues diciendo, mira, pues yo soy el de operaciones,
conmigo pues pasarás los pedidos, yo te daré las fechas de entrega, las no sé qué, las tal, mi equipo es este, yo me encargo de esto, esto y esto. Y así digamos que la persona se sitúa un poco, ¿no? Y dentro de este proceso, por ejemplo, a los 3 días de incorporarse, cuando ya empieza a conocer a la gente, en nuestro caso siempre hay una reunión con su responsable y una entrega física de un papel en el que están escritas esas expectativas, ¿no? ¿Qué espero yo de ti en los primeros 3 meses de tu incorporación y qué espero al cabo de un año? ¿No? Entonces, de esa manera queda por escrito y es como un compromiso por ambas partes, ¿no? De, pues mira, yo espero que tú seas capaz de gestionar esto solo, de, yo qué sé, esto otro en coordinación con tal, de sacar adelante este proyecto, lo que sea. De esa manera ya tienes a la persona enfocada, ¿no? O por lo menos consciente de esto es lo que esperan de mí. Y a los 3 meses hay esa reunión donde con ese papel que firmaron al inicio se ponen delante y entre los dos pues van comentando un poco cada uno de los puntos, ¿no? Esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que lo has conseguido? ¿Que no? Yo lo veo así porque otra de las cosas importantes es alinear esos puntos de vista, ¿no? Y esto, por ejemplo, sucede mucho cuando al contrario hacemos los procesos de offboarding, ¿no? Cuando alguien o bien se va o bien porque lo hemos desvinculado. Es muy importante esa reunión final en la que la persona se sienta con la total libertad de contar todo lo que quiera contar sobre la empresa, es decir, yo siempre les digo, este es el mejor regalo que les puedes dejar, ¿no? Tanto si la salida ha sido amistosa como si ha sido una salida algo más tensa, es como díselo, dile que te encontrabas desorientado, que no te gusta el tipo de management, que hay demasiado micromanagement, que díselo porque al final recogiendo todos estos inputs es como se conseguirá mejorar la empresa, porque quieras que no, luego a mí me queda el trabajo un poco con el equipo que queda, ¿no? De decir, claro, a ver, chicos, cuando nos han dicho esto, esto y esto, y a lo mejor es la segunda o tercera salida donde encontramos que hay una causa que es común, ¿será que tendremos que revisar este punto? Y a lo mejor estamos trabajando con un nivel de micromanagement que toca la moral en determinados perfiles, ¿no? Porque a lo mejor pues un perfil ya de middle management no debería de tener este micromanagement, ¿no? Entonces lo que hay que trabajar a lo mejor es con las personas que están por encima de decir, chico, tienes que delegar más y tienes que confiar, porque es que si no la gente se quema. Entonces, bueno, con todo eso es como vamos trabajando y haciendo que los equipos evolucionen. Y claro, cuando ya llevas unos meses trabajando con ellos, jolín, el cambio es increíble, ¿no? Hay veces que te dicen, pues que a lo mejor a los 9, 10 meses que estás con ellos, dicen, es que haces magia. Digo, no hago magia. Simplemente es ir arreglando cosas. No hay nada aquí, ni trucos ni historias. Es ir viendo, pues, o ir detectando estas cosas y ir haciéndoselo ver, porque al final también te toca tener conversaciones con tu cliente o los fundadores o los CEOs, que normalmente son los que nos contratan, donde no les vas a decir algo agradable para ellos, pero tienen que escucharlo. Y lo bueno es que confían en ti, ¿no? Y al final te están pagando para que tú les digas eso, no para que les bailes el agua, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, no son conversaciones fáciles, pero es mi trabajo, ¿sabes? O sea, si no, no tendré resultados, con lo cual tengo que hacerlo sí o sí. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Y lo bueno que tienes es que sabes que nadie se va a enfadar contigo. Es decir, tú llegas, sueltas la bomba y esto es lo que hay, señores. Es muy sencillo. O lo bueno, tomas o sí, lo dejas. igual algunos se enfadan, ¿sabes? Pero al final dices, gestiónalo. Tienes que gestionarlo y yo te ayudo a gestionarlo y tal, pero es lo que hay y has de verlo. Y hay veces que obviamente pues tampoco estarán de acuerdo, les costará más el entenderlo, pero bueno, también pues por nuestra parte está esa parte de darle su tiempo, su espacio y ver un poco cómo evoluciona. Y yo siempre digo que entre un consultor y un cliente las cosas tienen que fluir. Si no fluyen, por eso nuestro modelo, por ejemplo, normalmente les decimos, oye, pues mira, cuando entras con nosotros estarás entre 9 y 12 meses, empezarás a ver resultados a partir del tercero, resultados me refiero por cambios y tal, es decir, yo intento gestionar también esas expectativas, ¿no? Porque nosotros al final trabajamos con un modelo de fee mensual, ¿vale? Con lo cual estás con nosotros, ya te digo, damos un poco una idea a nivel de expectativas, pero oye, que tú ves que al cuarto mes estás de nosotros hasta el moño, que no estamos alineados y que no tal, puedes dejarlo, ¿sabes? Es decir, no tengo un modelo ni cautivo, ni de obligado cumplimiento, ni de tal, porque pienso que las cosas tienen que fluir y soy muy defensora de estos modelos en los que nadie esté obligado a trabajar con nadie,
si no es que te esté dando los resultados o que esté influyendo las cosas como tienen que fluir. Porque si no fluye para uno de los lados, tampoco fluirá para el otro. Y al final no estamos aquí para trabajar a disgusto, son muchas horas las que hay que dedicar a los proyectos y tienes que hacerlo de buena gana, ¿no? En ese sentido, por ambas partes, ¿eh? Y cuando pues ellos están convencidos de que lo que les estás o por donde les estás orientando es el camino y confían en ello, pues obviamente le dedican toda la energía del mundo. Si no es así, al final es una barrera detrás de otra que no tiene sentido para ninguna parte. Bueno, Pati, y a ver, tú puedes obviamente hablar de esto porque tienes una experiencia amplísima y yo creo que de reconocido prestigio, pero no, estudiaste, si no estoy equivocado, farmacia. ¿Cómo fue el salto Sí. al mundo de la empresa? Porque estabas estudiando, o bueno, mejor dicho, trabajando en el mundo de la farmacia y diste a un salto, yo creo que, no sé si 360 grados, a un cambio radical al mundo de la empresa y dentro de una empresa familiar como era Mr. Wonderful. ¿Cómo fue ese shock, como digo, esa bajada de los plomos y subida otra vez, ¿no? ¿Cómo fue ese Claro. cambio? Mira, desde fuera se ve como con menos sentido que desde dentro, ¿no? Porque para mí es como todo ha sido una evolución lógica en el sentido de que, bueno, pues yo efectivamente estudié farmacia, después de farmacia además, como en aquella época ya estudiar una carrera era como lo básico, había que hacer un máster, ¿no? Hice un máster en todo lo que era gestión farmacéutica, calidad y demás, con lo cual ahí vi temas de logística, temas legales, de patentes, formulaciones y más de, o sea, fue todo un conocimiento que yo en aquel momento no sabía cómo más tarde todo eso me iba a ayudar, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando acabé el máster, lo que hice fue pues, trabajar en laboratorios farmacéuticos. Trabajaba en un laboratorio de estudios clínicos, ¿vale? Ajá. Pero ya cuando empecé allí yo estaba en desarrollo de negocio. O sea, a mí lo que me gustaba era buscar nuevos proyectos porque al final era como una parte comercial donde yo tenía que buscar nuevos clientes. Siempre iba por clientes como complejos que me retasen un poco a nivel de proyecto porque yo les hacía como el diseño de todo el proyecto para testar sus productos, ¿no? Qué estudios necesitaban, dónde se podían hacer. Luego era una empresa francesa que abría, digamos, su filial aquí en España. Éramos los únicos que nos dedicábamos a hacer aquello aquí en España en aquel momento, y entonces me buscaba la vida para, pues eso, los proyectos según qué técnicas de análisis y de tal, pues lo hacía en Rumanía, lo hacía en Brasil, lo hacía en Portugal, entonces eran todos muy multicéntricos. Y a mí me gustaba mucho ese mundo como muy global y de ir buscándote un poquito la vida, ¿no? Entonces, mientras yo estaba ahí, la verdad que estuve súper a gusto, fueron creo que 10, 11 años, y llegó un momento en que bueno, dominaba mi trabajo, ¿no? O sea, era como, bueno, pues entraba a un nuevo proyecto y ya prácticamente sabía lo que tenía que hacer, con quién tenía que tal. Siempre intentaba buscarme un poco la vida para buscar retos y tal, pero en esas fue cuando mi hermana y mi cuñado empezaron con la idea de crear Mr. Wonderful, que de inicio era, bueno, pues una empresa para hacer invitaciones de boda con diseños personalizados, o sea, nada que ver con lo que luego fue, ¿no? Y en eso, pues bueno, como ya te digo, yo estaba como muy cómoda en mi trabajo, lo tenía todo como muy por la mano y tal. Y les dije, oye, yo si queréis os ayudo en todo lo que es la parte pues más de números, ¿no? De pues, perseguir lo típico, facturaciones, cobros y tal. Y empezó así como algo muy, bueno, era mi hermana pequeña, yo era la mediana, pues voy a echarle una mano a ver si lo saca adelante, ¿sabes? Y poco a poco bueno, pues la cosa empezó a ponerse más seria. Entendimos que el modelo que habían puesto inicialmente no era rentable. O sea, para mí eso es como muy natural en mí el verlo, ¿no? Cuando lo piensas pasados unos años y tal, y dices, ostras, sí, de aquella pues había conceptos que ahora domino que no los tenía a lo mejor tan presentes, pero ya veía que, ostras, aquí los números no salen, no paráis de currar, todo el día con ojeras, con tal, y estáis como mal viviendo con vuestro salario, ¿no? Al final. Y de ahí fuimos cambiando un poquito el modelo hacia lo que luego acabó siendo, que era más, pues eso, aplicar diseño en productos. Primero era venta online y tal. Y entonces yo estuve 3 años compaginando mi trabajo con el ayudarles, ¿no? Y cada vez estaba como más metida, pues porque también ellos me dieron la oportunidad de ir entrando en todo lo que era más la parte de negocio, ¿no? Ellos eran más la parte creativa y pues nada, decíamos esto, venga, pues ponemos una web, en la web empezamos a poner algún producto, luego un poco más, luego tal. Y claro, cuando yo ya caí embarazada de mi segundo hijo,
durante mi baja maternal, fue cuando ellos pues ya por tercera vez me comentaron: ¿por qué no te vienes? ¿Sabes? O sea, porque es que estás ahora entre dos trabajos, mi segundo hijo, yo vivía fuera de Barcelona, ¿sabes? Era como iba a ser una locura, ¿no? Y ahí ya dije, venga, pues vale, me pongo con vosotros y entonces pues nada, entré como CEO, pero cuando el equipo pues eran 4. ¿Sabes? Ya, Y a partir de ahí empezó todo el tema de escalada y toda la aventura de verdad, ¿no? Porque ahí fue cuando ya empezamos a trabajar todo lo que era wholesale o B2B, después abrimos toda la parte de licencias, luego nos fuimos a internacional, luego más adelante ya toda la parte de retail y de tiendas, es decir, fue un aprendizaje brutal durante 10 años, es lo que me ha dado un poco el background que tengo ahora para bueno, pues ver muchas cosas por las que yo he pasado, empatizar con estos CEOs, acompañarlos y por lo menos intentar evitar que cometan errores que yo cometí en su día, pues por falta de conocimiento o falta de experiencia. O sea que, bueno, viene un poco de ahí. Por eso para mí es como, bueno, pero yo venía de desarrollo de negocio, yo sí que claro. tenía, por ejemplo, esta visión de trabajar con países porque al final el mercado no se quedaba solamente en lo que era nacional, ¿no? Se podía trabajar con, bueno, yo Francia para mí, mi antigua empresa, la central era francesa, con lo cual estaba muy acostumbrada a negociar con ellos, a hablar con ellos. Portugal es que somos hermanos y Italia somos primos, ¿sabes? O sea, entonces era todo como muy natural para mí y todo lo que aprendí en una etapa, luego de alguna manera lo aprovechaba la etapa siguiente y obviamente esta para mí es el culmen, ¿no? Es decir, pues todo lo que has ido aprendiendo en tus etapas anteriores ahora te lo estás encontrando pues en diferentes empresas con diferentes envergaduras y niveles, pero está siendo también súper enriquecedora. Llevo ahora ya casi 3 años, he visto pasar bueno, pues ya unos pocos proyectos por mis manos y ver los cambios y ver que efectivamente hay muchos patrones que se van repitiendo y tal, pues es súper enriquecedor, porque al final también aprendo de ellos, ¿no? Con lo cual yo creo que aquí es un win-win, como dicen ahora, bastante interesante. Pati, y bueno, tú trabajas bueno, con muchas marcas y muchos clientes muy importantes en España. No sé si luego puedes decirnos alguno para dar envidia, no por otra cosa. Por confidencialidad Sí, no imagino, puedo, ¿sabes? O sea, imagino. ellos saben, sí, ellos saben que yo lo primero que firmo es un contrato en confidencialidad bastante blindado y los que obviamente no les importa y tal me lo dicen enseguida y Claro, oye, pues sí, claro. porque de hecho por LinkedIn vas publicando cosas y tal, Sí, pero muchos de ellos prefieren que no se sepa. normal, porque si no al final es, ostras, van a quitarnos el as en la manga que tenemos, ¿eh? Bueno, pero una cosa que me llama la atención y que siempre lo pienso, ¿no? Mr. Wonderful nació en el año 2011 o 2010, bueno, hace tiempo ya, vamos a poner 15 años. ¿Crees que es más difícil, por la experiencia que tienes ahora también de relación con muchas marcas y proyectos actuales, crees que es más difícil hoy crear una marca que hace 15 años? No tiene nada que ver. Es un proceso que no tiene nada que ver. O sea, es cierto que toda la parte digital pues ha quitado mucha barrera de entrada, ¿vale? Que por un lado es bueno, pero por otro lado también quizá nos estamos engañando un poquito, ¿no? Entonces, en aquella época, por ejemplo, todo a nivel de redes sociales estaba como naciendo, todo era orgánico, todo era como mucho más natural, es decir, si tú conectas con una marca por sus mensajes, por sus valores y por su tal, y decides seguirla, sabes que vas a ver su contenido en cuanto lo publique, sabes que porque de aquella los alcances eran el 100%. Tú publicabas y te veía todo el que te seguía. Ahora, espérate, primero intenta conseguir esa comunidad a base de ganarte visibilidad pagando, porque al final hoy día intentar crear una marca nativa digital sin que haya una inversión fuerte en todo lo que es la parte de SEM, SEO, posicionamiento y demás, es como inviable. O sea, puedes morir en el intento. Sabes que hay una inversión que hay que hacer, luego pues vas creando esa comunidad, no vas a tener visibilidad en toda la comunidad a no ser que sigas pagando más, tu competencia también paga, por lo tanto ahí estáis subiendo cada vez más el coste, es decir, es mucho, mucho más complicado yo creo ahora que no hace, bueno, pues eso, 15 años que estaba todo por hacer. Entonces, ahora sí que es verdad que los modelos también son más mixtos.
encuentro que la presencialidad física, por ejemplo, en la calle es importante, ya sea a través de un modelo de wholesale, a través de un modelo de retail, si se lo pueden permitir, pero de alguna manera sí que esas inversiones tienen que estar como equilibradas. Si antes era todo por lo digital, ahora es como vamos a repartir. ¿Vale? Porque sí que hay parte que tiene que ser en lo digital, pero hay otra parte que el impacto que tú puedes crear poniendo tu producto en el mercado físicamente, ya sea en cadenas importantes o ya sea pues eso, pues creando tu propia tienda, que al final en una tienda tienes la oportunidad de comunicar muchísimo más y de crear pues unos protocolos de atención al público que de alguna manera también sean capaces de representar los valores de tu empresa, de ayudar a que la marca hable de alguna manera, creo que es igual de importante, ¿no? Entonces, yo veo que hay muchas diferencias entre lo que era antes y lo que viene siendo ahora, ¿no? Y sobre todo que ahora hay muchas marcas que están empezando a vivir mucho de la viralidad, con lo cual esto es un modelo que es como un plus, ¿no? Porque hoy eres muy conocido, te quiere todo el mundo, a base de, pues eso, de que de repente te has hecho viral porque tienes una comunicación muy disruptiva, muy no sé qué, muy tal, pero o mantienes... Se me ocurren dos marcas ahora mismo de ropa que tengo en la mente, que es justo lo que estás diciendo. Pues tienes que mantener, digamos, ese nivel de innovación y de disrupción en la comunicación constantemente, con lo cual esto también es un desgaste, ¿no? Entonces, claro, en esos casos, por ejemplo, yo como lo visualizo es, vale, aprovecha este momento, aprovecha que tienes toda esta visibilidad, toda esta tal, para reforzar producto. Porque tu marca, si sobrevive y si se mantiene en el tiempo, es porque tienes un buen producto, porque la gente va a querer comprar. O sea, tú ahora mismo estás generando como esa primera venta, ese primer conocimiento, esa venta de impulso, pero como no les des algo que valga la pena, se acabó. Por muy viral que seas, por muy tal, entonces crea un buen mix de producto, ten tus básicos, ten tus innovaciones a diferentes niveles, entonces es como si con todo este dinero de alguna manera o todo este volumen que estás haciendo ahora, ocúpate de reforzar bien por dentro toda tu estructura, porque si no, caerá. ¿Sabes? Entonces yo estas cosas, por ejemplo, sí que las visualizo como de forma rápida y muchas veces cuando entramos en proyectos que puedan tener estas características es lo primero a lo que me voy. Vamos a ver vuestro portfolio de producto, en qué se basa, cómo facturáis, qué porcentaje estáis facturando en cada tipología y analizamos muchísimo todo eso. Y es que soy súper analítica. Siempre digo que los números hablan por sí solos. No es que los números hablen por sí solos, pero si sabes interpretarlos te están diciendo muchas cosas, ¿no? Porque luego entran también las empresas que están en la locura de recoger datos y recoger datos y recoger datos. Correcto. Y luego no saben qué hacer porque dicen, es que no sé si voy bien o voy mal, porque si miro esto voy bien, si miro esto voy mal. Y bueno, es que hay que saber un poco ponderar y interpretar todos los números, ¿no? Y por qué esto te parece que está mal y lo otro te parece que está bien, porque en realidad seguro que hay una explicación, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso digo siempre que es tan importante hacer ese primer análisis y entender qué modelo tiene esa empresa, en qué punto está y qué cosas son las que en ese momento son más críticas o hay que darle más prioridad a la hora de trabajar, ¿no? Y luego seguramente que a lo mejor, imagínate, pues en una de este estilo, una vez has trabajado producto y tal, pues seguro que hay que revisar equipos, dimensiones, porque eso también es muy evidente. En función del tipo de CEO con el que te encuentres, sabes qué departamento va a estar sobredimensionado. Porque al final cada uno damos como mucho peso a aquello que nosotros sabemos hacer, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, siempre he sido una CEO muy orientada a desarrollo de negocio y a todo lo que es la parte comercial. Por ende, mis equipos comerciales eran siempre los más voluminosos, porque es súper importante, porque es lo que genera negocio, porque sí, ya, pero necesitas que haya un buen producto, que haya una buena creatividad, que haya un buen marketing, ¿sabes? También, ya, pero es que si no vendes, ¿sabes? Entonces yo necesitaba tener siempre un equipo de vendedores que quizá en algunos momentos podía estar hasta sobredimensionado, ¿no? Entonces, cuando trabajas con un CEO creativo, sabes que te vas a encontrar un departamento de visual, un departamento de diseño y tal, que probablemente también esté sobredimensionado, pero es que es natural, ¿eh? y es lógico y es algo que siempre sucede, ¿no? Entonces, pues bueno, también es hacerles ver esto y ya te digo, o sea, son errores que son como sesgos que tenemos y bueno, pues al final si tienes a alguien que te va diciendo, si es que a mí me pasaba lo mismo, pero me pasaba lo mismo de esta otra manera, ¿no? O de este otro tal, y entonces ahí es donde empiezas un poco a ir dimensionándolo todo.
Jolín, abriste un melón ahí y potentísimo, que es el tema de la presencia física. Yo me acuerdo un café que tomamos una vez en Oviedo, cuando acababais de abrir la tienda de Mr. Wonderful en la calle Uría, que a todo el mundo le aconsejo ir a verla porque es espectacular, supongo que como todas las demás del resto de España. Sí, pero ese Y era un poquito especial, ¿eh? es impresionante, o sea, es una pasada. Yo de verdad os invito a ir a visitarla. Y, joder, me acuerdo que aquel día me dijiste algo que también hablaste así un poco de pasada ahora en el podcast, que era de la importancia de saber negociar, porque hablábamos del tema de los alquileres, ese tipo de cosas. Me dijiste, Borja, Mm. es vital saber negociar, pero, Ujú. bueno, tú lideraste el salto realmente del online al offline de Mr. Wonderful y ahora hemos vuelto a hablar de ello. Es decir, ¿cómo crees que es de importante hoy en día la presencia física? Es decir, cualquier marca sí o sí ves clarísimo que tiene que tener por lo menos un punto de venta, algo físico, un showroom, algo de contacto con el cliente, que pueda ver el producto, que pueda tocar, que puedas interactuar. ¿Hoy en día es clave o podemos mantener el marca nativa 100% digital eternamente? Para mí es clave, pero hay que entender en qué momento y por qué. De hecho, dentro de poco publicaré en LinkedIn un post que tengo preparado precisamente para esto, ¿no? Está mi marca preparada para dar el salto al offline, porque es lo que comentábamos al principio. Sí que es cierto que de inicio nos parece que el invertir en una tienda es como, es que es mucho dinero, es que cuando lo voy a volver a recuperar, porque claro, nos parece que invertir en digital es invierto hoy, como invierto en ads y en tal, enseguida tengo el retorno, veo si me da, si no, si el ROAS y tal, que al final, al principio, empiezas a trabajar con unos ROAS de mierda que lo único que haces es estar invirtiendo, Sí. pero no estás teniendo resultado, ¿no? Y entonces yo muchas veces lo digo, pero si es que al final la inversión en ads y en, bueno, todo lo que conlleva una tienda online y tal, muchas veces es equiparable o incluso superior de lo que es invertir en una tienda, teniendo en cuenta que sea una tienda que esté bien dimensionada, que esté bien negociado, ¿sabes? Y que entiendas cuál es tu potencial de venta, ¿no? Entonces, sí que para mí es súper importante. Creo que las marcas hoy en día, ya te digo, para ser solo nativas digitales, está muy complicado el tema, se necesita mucha inversión y obviamente tener un apoyo físico te está dando, lo primero, una serie de impactos, porque al final yo siempre lo decía, ¿no? Cuando nosotros abríamos las tiendas, cada vez que abrías una tienda generabas una serie de impactos en aquella, digamos, área de influencia que obviamente te repercutía en más ventas en wholesale y más ventas en online, porque al final una tienda es un mensaje que está en una calle constantemente emitiéndose, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, cuando fuimos a Oviedo, la ubicación era Uría con milicias nacionales, que para mí era brutal. O sea, es que sin hacer prácticamente ningún tipo de comunicación, en 4 días, cuando abrimos aquella tienda, se llegó a enterar tantísima gente de que teníamos... Y era simplemente porque estabas en un lugar premium, ¿sabes? En un lugar muy de paso, teníamos una serie de autobuses que paraban delante, el parque, el no sé qué, el tal. Bueno, yo tenía la suerte de que yo conocía Oviedo muy bien, con lo cual sabía exactamente dónde quería la tienda y surgió esta oportunidad y para mí, ya te digo que siempre fue mi ojito derecho, ¿no? Fue una tienda en la que pusimos muchísimo cariño y la verdad que funcionó muy bien desde su apertura. De hecho, fue la apertura que viví como con más ilusión, estuve allí prácticamente una semana con ellos y me gustó mucho, ¿no? Pero sí, efectivamente, creo que es importante, que lo que hay que hacer básicamente es hacer números. Entonces, si te lo puedes permitir y tu marca está en un momento en el que tenga sentido también, porque al final, ojo, crear una marca empieza por entender cuál es la misión, visión y los valores de esa marca. ¿Por qué? ¿Por qué está en el mercado? ¿Qué es lo que me estás aportando diferente a todo lo que haya, ¿no? Y porque a partir de ahí empezarán todos los mensajes y empezará un poco a construirse lo que es la identidad de esa marca. Cuando la tienes construida es cuando entonces puedes replicarla o puedes llevarla a un espacio físico, porque de aquello que tú estés intentando ofrecer, ¿vale? Es lo que el cliente cuando entra en tu tienda tiene que entender. Y para entenderlo tenemos que tener claro qué es lo que ofrecemos y que nuestro equipo entienda cómo tiene que ofrecerlo. Y, o sea, es decir, es un proceso como muy de comprensión de qué hace esa marca en el mercado y cómo puede transmitirlo de manera que alguien que entre por la puerta de mi tienda sea capaz de entender el por qué existo y en qué me diferencio, ¿no? Sin necesidad de estar echándole un rollo de porque nuestro producto es de calidad y es el mejor y es el no sé qué.
díselo, enséñale, déjale que toque el producto y verás que rápido va a entender que, no sé, si estoy vendiendo unos calcetines de algodón de no sé qué historia y tal, lo tocará y dirá, jolín, ¿sabes? Pues mira que cómo presta, ¿no? O mira cómo tal. Nosotros, por ejemplo, en este sentido teníamos un producto que eran unos álbums con unos stickers y tal, que el papel de aquel álbum se hacía con un proveedor italiano que era el único en el mundo que hacía ese tipo de papel y no sé qué y tal. Bueno, tenía unas características aquello que logísticamente eran una pesadilla, porque obviamente cada vez que se le acababa stock teníamos que Claro, esperar, qué claro. tal, y era una pesadilla, pero tú cogías ese producto y lo tocabas y sabías que tenía algo especial, ¿sabes? O sea, te daba como un gustito y decías, pero ¿esto qué es? Porque no es que sea un papel duro, pero tampoco es blando y es como acolchadito. O sea, bueno, porque habíamos trabajado mucho en toda esa parte de producto en sí, ¿no? Entonces generabas esa venta y obviamente luego además estaba toda la experiencia de pues que a nivel de diseño era monísimo, que le ponías esos stickers y te quedaba un álbum. Además, luego le ponías la parte emocional de que era pues el primer año de mi bebé o mi álbum de embarazo, mi álbum de boda, de tal. Y entonces ya se juntaba todo y eso es lo que hacía que el producto en sí tuviera éxito, ¿no? El conjunto de todo, porque al final nosotros salieron muchísimas copias, de hecho todavía siguen existiendo y tal, pero claro, sí, pero el diseño intenta ser algo lo más parecido posible, porque al final el diseño creo que es lo más fácil de copiar, ¿no? Pero el material no es el mismo, la comunicación no es la misma, el posicionamiento no es el mismo, entonces puedes tener un álbum del primer año de tu bebé que sea mono y tal, a lo mejor a mitad de precio, sí, pero es que, ostras, regalar el nuestro era, ¿sabes? Era diferente, no sé cómo Sí, explicártelo, ¿no? Era toda una experiencia aquello. y de hecho siempre hay la típica frase de es que es como Mr. Wonderful. Entonces ya hay, es como ya hay la referencia, es decir, todo lo demás son imitaciones, ¿no? El que llega primero rompe. Pati, ahora para acabar y ya para finalizar, que ya te estoy robando mucho tiempo, voy con una serie de preguntas cortas con respuestas cortas, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué crees que es mejor? ¿O qué crees que es más importante? ¿Producto o marca? Ambos por igual. ¿Vale? ¿Cómo de importante es crear una marca? Es decir, esa idea de decir yo voy a crear la marca, vamos a ir a largo plazo, 10, 15, 20, 30 años, eternamente. ¿Cómo de importante es hoy en un mundo donde todo es viral, todo es efímero? Es básico, es básico. Es que si no será efímero. Entonces tu negocio también será efímero, ¿sabes? O sea, si realmente quieres crear algo duradero, tiene que ser algo con sentido, con identidad, bien pensado, bien parido y con un porqué. Porque si no serás uno más, donde te gastarás mucho dinero en intentar conseguir esa viralidad o serás hipercreativo en conseguir esa viralidad, pero al final eso es algo que se esfuma. ¿Qué valora el cliente? ¿El precio? ¿La rapidez en la entrega? ¿La atención? ¿El producto? Aquí te diría que depende del cliente. Aquí yo los planteamientos son más como marca que quiero ofrecer a mi cliente, porque eso es lo que decidirá quién va a ser mi cliente. ¿Sabes? Mira, justo lo que hablábamos ahora, al final nosotros teníamos un producto con unas determinadas características y un determinado posicionamiento y podías encontrar algo similar con otro posicionamiento, otras características, pero que la funcionalidad acababa siendo la misma, ¿no? Entonces, obviamente el cliente que con lo otro le era suficiente no era mi target, no era a quien yo iba, porque yo ofrecía una experiencia, ofrecía otra cosa distinta, ¿no? Entonces, no es tanto qué valora el cliente, porque hay clientes para todo, sino qué es lo que tú quieres que tu cliente valore. Con lo cual, ¿crees que habría que tener un producto para cada cliente o es el cliente el que tiene que adaptarse a la marca y al producto? No, no tienes que tener un producto para cada cliente, tienes que tener muy claro quién es tu cliente. Y si tú eres una marca nicho, entonces cuál es el potencial de tu marca. Porque tú decides si quieres que sea nicho o no. Por nicho me refiero a que a lo mejor Sí. quieres un posicionamiento súper alto o quieres un producto súper específico donde tú quieres que solo un determinado tipo de cliente sea capaz de valorarlo. Que también, bueno, marcas de lujo, por ejemplo, ¿no? Al final, quien se compra un bolso de 3.000 euros es porque valora tener un bolso de 3.000 euros y obviamente nunca irá a comprarse uno de 20. Y la que se compra los bolsos de 20 euros, pues ni se plantea el comprarse uno de 3.000. Cada marca tienes un nicho y ambas marcas pueden estar facturando millones de euros, pero lo hacen de forma diferente. Si tuvieras que elegir un error típico de fundadores o CEOs o fundadoras
¿cuál sería? Si tuvieras que quedarte con uno, el que más ves, el mayor error. Incorporar en sus equipos amigos, familiares, gente de confianza al inicio, que de alguna manera con el tiempo no evolucionan como, digamos, tu proyecto está evolucionando o no están involucrados al punto en el que tú te involucras en tu propio proyecto y empieza a generarse un problema grave porque ahí se pone en juego una relación personal frente a una relación laboral, ¿no? Y entran muy en conflicto ambos, digamos, ambos conceptos y es difícil de alguna manera solucionar esas situaciones o intentar romper esa parte a lo mejor profesional que no está acabando de funcionar sin romper la parte emocional. Y esto es algo que me encuentro, pues te dirán, en un 99% de los casos, ¿no? Entonces hay que ver, pues, en función de qué posiciones son y qué personas son también, o bien de buscar una nueva ubicación para esas posiciones de manera que puedan aportar al proyecto y que el proyecto les aporte, o al final entender que hasta ahí la aventura finaliza y que es mejor separar los caminos, ¿no? Pero esto es súper, y de hecho yo creo que nos pasaría un poco a todos, porque al principio lo que tienes cerca siempre es pues la confianza de sí, exacto, ¿sabes? Y de momento no me voy a comprometer con nadie, que no tal, que no, porque al final estos, si son amigos, pues lo entenderán y tal. Y claro. Bueno, pues luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Si tuvieras que montar un proyecto desde cero, sin marcas, sin recursos y sin equipo, ¿dónde apostarías? Es decir, ¿dónde pondrías esos pocos euros que tienes para invertir en tu proyecto de negocio? Una cosa nada más, solo vale una. El producto. Producto. El producto 100%. De hecho, en ello estoy. O sea que veremos a ver qué tal sale. Y por último, y ya para finalizar, ¿qué le dirías a alguien que quiere empezar hoy y montar su marca ahora mismo? Que me explicas el proyecto y que a partir de ahí yo le diría un poco o le orientaría cuáles son los primeros pasos que tiene que dar, que me explicase el proyecto y su expectativa o el por qué. Porque según para lo que quiera hacer ese proyecto, de hecho ha habido casos en los que ya no a lo mejor clientes, sino hijos de clientes muchas veces o familiares cercanos que, oye, es que tengo una idea, quería explicarte a ver cómo lo ves y tal. Y ha habido ocasiones en las que ha sido, espera, vamos a ver, te voy a enseñar un poquito lo que te vas a encontrar, ¿no? Según el planteamiento que tú me estás dando, ¿no? Entonces hay muchas veces que es, venga, va, replantéalo teniendo en cuenta esto, esto y esto y les vas ayudando un poco a que ellos mismos vayan haciendo una serie de procesos de reflexión que a lo mejor pues si no tuvieran a alguien que se lo plantease pues no lo harían, ¿no? Y en algunas ocasiones, pues al final la conclusión acaba siendo por aquí, ¿no? ¿Sabes? Es mejor que te lo replantees por otro camino, si quieres, porque, oye, emprender está muy bien, pero, bueno, cuidado también, que no, ¿sabes? O sea, tú mismo lo sabes, es un camino muy difícil Sí. Y ahora también está como muy sobrevalorado toda esa parte de emprendimiento y tal, Totalmente. y parece que emprender no necesitas ningún tipo de conocimiento, que solo necesitas ganas, pasión y, ¿sabes? Y echarle mucho tiempo y, ostras, tampoco es eso. O sea, hay un tema de formación que es importante que es vital. Exacto, sobre todo para, lo primero, marcar los márgenes de forma correcta, que es otro de los errores que te encuentras muy a menudo, ¿no? Si ya empezamos por ahí, mal vamos. Mal asunto. De hecho, yo cada día que pasa me doy cuenta de que cada día sé menos, de que necesito cada vez más skills, más conocimientos, más de todo. Es como que cada vez estoy peor que el día anterior. No, pero eso es porque vas avanzando. Ya lo verás. Bueno, Pati, te doy las gracias, sobre todo por este ratín, por este podcast. ¿Dónde te pueden encontrar o dónde te podemos encontrar si necesitamos que pues, nos eches una mano, nos ayudes con nuestro proyecto, con nuestras marcas, con nuestras empresas? ¿Cómo podemos contactar contigo?
Pues mira, mi red de esto es LinkedIn, ¿vale? O sea, mi nombre es Patricia Cabal Pérez, ahí tengo también el perfil de empresa como Growing Together Consulting, pero normalmente la gente me contacta a través de LinkedIn, me envían un mail o si no directamente en la web, que es gtconsulting.es, y a partir de ahí me envían un mail y entramos en contacto, comentamos y hacemos una primera llamada un poco donde me sitúan un poquito en qué punto están y qué es lo que están buscando y nada, y a partir de ahí pues vamos desarrollando un plan y si estamos ambas partes de acuerdo pues lo tiramos adelante. Buenísimo. Pues oye, un abracín enorme, mil gracias y nos vemos la próxima A vez ti. en Oviedo. A ti, venga, un besito.